Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenas noches, amigos que nos sintonizan nuevamente con ustedes, Laicos en Acción. Hoy con un tema más, un tema también muy especial. Vamos a hablar sobre ciertos elementos que influyen en este proceso que estamos en que todo el mundo anda como con un espíritu diferente. Hoy vamos a hablar sobre el árbol de Navidad y ciertos elementos ahí que son adicionales, bíblicamente hablando. Para continuar, vamos a tener una pequeña oración. Recordarles que estamos en Facebook Live. Podemos recordarles también compartirlo. Tenemos más de 200 videos en el canal, en YouTube. Recordarles también que pueden ir a la página en YouTube y compartir todo el material que tenemos ahí, que es también muy interesante, muy interesante. Vamos a tener una pequeña oración y vamos a comenzar con el tema. Tú que vas ahí en la comodidad del tren o en el bus, o estás llegando a tu casa, o vas con los audífonos en tu iPad o tu teléfono celular, te invito a que oremos para que el Señor tome control de cada palabra que vaya a salir de mi boca y de la boca del hermano Johnny, y que todo lo que vayamos a hablar sea para enriquecer, y que tomes una decisión, que tomes una decisión con todas las herramientas que te vamos a brindar. Este ministerio se ha levantado para eso, para que tú tengas las herramientas necesarias para decidirte si sigues en la misma que estás, pasas a otro nivel de conocimiento y tomas una decisión, o la rechazas. Esa es tu decisión. La idea de nosotros es darte la información, darte todo el conocimiento que hemos traído, hemos estudiado y nos hemos preparado para que tú tomes esa valiosa decisión para Cristo Jesús. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por el don de la vida, porque nos permitiste, Señor, que pudiéramos llegar hoy sanos y salvos, y que lo que vayamos a hablar hoy, Señor, sea para glorificar el nombre tuyo y exaltarlo, ya que a través de ciertos elementos el hombre ha puesto sobre algo santo, algo no santo, algo malo, algo que no es de parte tuya. Y hoy con la historia, y ciertas citas bíblicas, vamos a explicar por qué un árbol de Navidad y qué connotación tiene este elemento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la primera diapositiva y vemos ahí
un árbol, le dice así, ¿por qué un árbol? Bueno, tenemos la bendición de que la palabra del Señor es muy clara, y ella nos ayuda muchísimo a esclarecer ciertos elementos que han sido puestos ahí para, básicamente que todo para sacarte el dinero. Pero vamos a leer la primera diapositiva después del árbol. Dice, Babilonia, la cuna de todas las tradiciones. Babilonia, voy a hacer un recuento. Babilonia era, después de que Noé descendió del arca, pues el arca llegó a un lugar en la tierra de Babilonia, y con respecto a esto, ahí fue construida con estos muchachos, hijos de Noé. Uno de ellos pues comenzó a descarriar sus pensamientos y sus doctrinas, y comenzó a hacer tradiciones de hombres. Este hombre se llamó Nimrod. Don Johnny, bienvenido. Gracias. Estamos hablando un poquito de Babilonia. Estamos apenas empezando. Dice, vamos a leer un poquito abajo. Dice, el árbol de Navidad tiene una historia antigua, muchos siglos antes que el Mesías naciera. La veneración y adoración de árboles como seres humanos fallecidos reencarnados es tan antigua como Babilonia, el inicio de las falsas religiones. Bueno, hablamos de que Babilonia, ahí es donde nace todas las culturas, todas las culturas, y aparte de eso, todas las tradiciones. Teníamos un solo lenguaje, ¿verdad? Así es. Teníamos un solo lenguaje. Si quieres acercar un poquito más al micrófono, Jonito, para que... teníamos solamente un lenguaje. El Señor, cuando baja, desciende y ve esa semejante torre, pues confunde las lenguas. Y cada uno toma un lugar y se esparce por toda la tierra, pero se lleva su idioma y se lleva su tradición. Hasta el día de hoy. Así es. Y ahí es donde nacen todas las tradiciones que hemos tenido. Hoy vamos a ver unas tradiciones, pero vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Si gusta, la lee Johnny para que... Oíd la palabra que ha hablado Jehová acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la azuela. Lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan, son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer daño ni tampoco tienen poder para hacer bien. Jeremías 10:1. Qué impresionante, ¿eh? ¿Qué podemos rescatar de esta cita bíblica con respecto al árbol de Navidad que estamos hablando? Ahora que citabas, Carlitos, esta situación ahí en Babilonia, y es algo muy parecido a lo que se da aquí. ¿A raíz de qué es que viene esta situación en Babilonia? ¿Cómo Dios se enoja, se aira contra esta nación, contra estos pueblos que están ahí en Babilonia? Bueno, a partir del orgullo del hombre. ¿Qué fue lo que hizo Nimrod? Nimrod en la Biblia es conocido como el primer poderoso de la tierra. El primer dictador. El primer poderoso de la tierra. El primer Saddam Hussein. No que era el más grande, no, sino que fue el primero que enfrentó a Dios de esta manera.
¿verdad? Se opuso. Se opuso a Dios de esta manera. Él trata de, según su orgullo y su vanidad, él trata de construir un instrumento que llegue al cielo. Para su poder, su potencia. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios lo deja. Dios lo deja que él haga lo que él está pensando hacer. Pero en un momento dado, Dios dice, no, este pueblo, yo voy a enseñarle quién soy yo. A partir de ese momento, Dios confunde las lenguas. Entonces, ninguno sabía qué era lo que estaba pasando. Unos hablaban de una forma, otros de otra. El asunto fue que se paró la construcción de la tal torre esta de Babel. Uno decía, dame un martillo, y el otro salía y también le llegaba un mazo. Dame un papel le llegó un lápiz. Eran una confusión. Una confusión total. Bien, todo aquel que viene a las prácticas paganas de estos tiempos, que hoy están también en el mundo, pues también van a ser confundidos. Algo que hay que aclarar también, Johnny, a la gente, a la televidentes y a los que nos están escuchando, que esto no es un ataque a ninguna religión. Es una explicación de por qué hay tanta tradición metida dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. ¿Cómo es posible que teniendo todos estos parámetros hayamos ¿cómo decirlo? Hayan personas que sabiendo esto lo hayan pasado por alto y desde altares estén promoviendo esta situación? Es doloroso. Es preocupante también, ¿verdad? Es preocupante porque, de hecho, y para rescatar un poco lo que hice al principio, Carlitos, estamos hablando de temas bíblicos, historia bíblica, y no estamos citando aquí ninguna organización religiosa. Es lo que la Biblia dice. Amén. Es lo que la Biblia nos enseña. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Correcto. Hablando acerca de la historia que nos cuenta la Biblia. No esto es criterio personal, es lo que la Biblia nos está contando, ¿verdad? Y volvemos a aquel pasaje. Hay una responsabilidad muy grande cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo y leemos la Biblia y la estudiamos. Eso nos hace a nosotros, o sobre nosotros viene más bien una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de que, bueno, hay que ser consecuente. Claro. Hay que ser consecuente. Usted lee la Biblia, usted la estudia, usted acepta a Cristo, pues usted debe tener una vida, yo debo tener una vida conforme a lo que estoy leyendo, conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. Amén. No conforme a lo que el hombre ha querido implantar, no conforme a lo que la enseñanza humana, la racionalización humana ha venido a dar. El hecho de que hoy nosotros estemos acá tocando este tema es precisamente cumpliendo con esta responsabilidad, ¿verdad? Estamos comentando el texto bíblico, ¿verdad? El pueblo, dice la Biblia, perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento no es porque Dios no se la dio, no es porque Dios no ha hecho algo, no, Dios ya nos dio todo. Aquí tenemos las Escrituras. Es responsabilidad nuestra venir a las Escrituras y leerlas, estudiarlas. Amén. Es nuestra responsabilidad. Ya Dios aquí no tiene que ver. Claro. No tiene que ver en el sentido que Él no toma decisiones por usted y por mí. No, Él nos dejó la Biblia. Aquí está, manual de fe y conducta. Este es el parámetro. De aquí en adelante todo. Pero lo que no está aquí en la Biblia, no está en la Biblia. No está. Entonces, la Biblia es contundente. No aprendáis sus caminos. No imitéis sus costumbres. Correcto. Entonces, Pedro dijo aquella vez, ¿se acuerdan? ¿A quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? La Biblia es clara en eso. Obedece a Dios. Es a Dios a quien nosotros debemos obedecer. Es a la palabra del Señor a la que nosotros debemos sujetarnos. Y algo muy lindo, vea. La palabra de Dios sana.
La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios trae salud física, salud espiritual, salud emocional al corazón de aquel que la lee, que la estudia y que la vive. Y conocimiento. Y el conocimiento, obviamente, de Dios, ¿verdad? Amén. Perfecto. Vamos a la siguiente, Johnny. Me interesa mucho esta que viene. Vamos a hablar sobre esta cita. Y antes de que comencemos a hablar, ya se celebraba esta tradición 2600 años antes de Jesús. Así es. Impresionante. Entonces, imagínense el arrastre que tiene y después lo que hacen nada más es encajarle la misma tradición, le ponen el nombre de Jesús, le ponen el nombre de María, le ponen el nombre del niño, madre y hijo, y le encajan también el árbol de acera. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Es impresionante. Cómo Satanás Satanás es tan estratégico Muy sutil. y nos baila. O sea, nos hace creer cosas que por la misma falta de conocimiento que están en la Biblia, pero les pone un matiz y un manto de santidad impresionante. Vamos a leer la cita para que la podamos explicar un poquito. Claro, claro, qué interesante. Aquí hay una parte que yo quiero rescatar. Uh-huh. Satanás es muy sutil Sí, y tiene estrategias tremendas para engañar al mundo. claro. Así lo vemos desde el jardín del Edén, cuáles eran sus intenciones y cuáles eran sus estrategias. Usted no puede ponerse a dialogar con Satanás. No se puede. No. Se puede. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo era que decía? ¿Cómo venció Jesús la tentación en el huerto? Escrito está. Escrito está también. Mateo Escrito 4. está, escrito está, escrito está, También. escrito está. No hay otra cosa. Y la Biblia también nos dice, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero, vamos a la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. No es el que llega de visita, no es que el que tocó y medio vio y se fue, no, es el que habita, el que mora, el que tiene la Biblia como modelo de fe y conducta, el que vive, el que la estudia, el que la aplica, ese es al que no va a poder Satanás engañar. Amén. Amén. Pero si estás descuidado, si estás en otra cosa, si dejaste, porque en este tiempo suele suceder que mucha gente como que se afloja un poquito, y como estamos con el asunto de los aguinaldos y que hay más plata y que hay que comprar y que aquí se descuida mucha gente. Y dice la Biblia en Juan 10:10, ¿qué dice? El diablo dice, ¿cómo anda el diablo? Como león rugente. ¿Haciendo qué? Viendo a quién Oiga, buscando a quién devorar. Él no sabe a quién se va a encontrar. Él anda por ahí. Y si a usted o a mí nos encuentra distraídos, nos llevó la trampa. Así es. Vamos a leer la cita, Johnny. Dice así. ¿Si gustas? En la Biblia, la adoración de esos sagrados árboles es llamada la adoración del árbol para acera. Los paganos construían sus templos en lugares altos y luego plantaban los árboles sagrados representando la reencarnación cerca de sus altares. Todo esto fue estrictamente prohibido por Dios. En Deuteronomio 16:21 la Biblia dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho. Pregunta, Johnny. ¿Dios cambia? Dios es inmutable. Lo que Dios es el Dios dice la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso indica la eternidad de Dios y su posición, su personalidad, su carácter. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un líder religioso, para ponerlo a todos, líder religioso, apruebe estas prácticas viendo esa cita, viendo la historia y viendo otras cosas? ¿Será que nos hemos acomodado al mundo? ¿Estamos como Babilonia totalmente ebrios, confundidos de la tanta corredera o cómo se le digo,
tanto afán en el día a día? ¿Estaremos como los días de Lot? ¿Estaremos como los días de Noé? Dice el Mateo 24, que la gente comía y bebía, se daba en casamiento, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Tendrá que pasar el pueblo de Dios un acontecimiento parecido para que reaccione? Pero va a reaccionar demasiado tarde ante estos eventos que básicamente no es una denuncia. Bueno, eso es una denuncia lo que estamos haciendo. Es una denuncia contra ¿qué? Contra un sistema falso que se está incorporando a las iglesias general. Las iglesias en general. Y esto es doloroso. Porque estamos bajando los estándares del Señor a nuestra conveniencia. No levantando nuestras normas a las normas del Señor. A nosotros nos toca una tarea bastante interesante, bastante fuerte también, y es derribar los altares que se han construido a Baal, ¿verdad? Uh-huh. Es derribar esos altares. ¿Cómo se derriban? Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Estudia la Biblia en su casa, estúdiala con su esposa, con su hijo, con su hija, estúdiala en el colegio, estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, estúdiala, léala, vívala, porque eso es, ¿verdad? Separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer, ¿verdad? Es la sutileza del mundo, la sensualidad del mundo, si nos descuidamos, nos arrastra. Y lamentablemente, pues sí, hay mucha corriente de este tipo que está siendo vista, ¿verdad? Siendo anunciada de muchas maneras. Nosotros, como repito, nuestro deber como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, es levantar altares de adoración al Señor en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, donde estemos, amados del Señor. Mire, si usted se dedica a levantar esos altares en su trabajo, en su casa, créame, claro que sí, va a haber oposición, el enemigo se levantará contra usted, posiblemente que sí, pero ¿sabe qué? Lo repito, más grande y más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Y usted recibirá el respaldo de Dios siempre que usted vaya hacia adelante con la palabra de Dios en su corazón. Amén. Nehemías se le dio una labor ardua, fuerte, y hubo oposición desde su misma casa, hubo oposición, y sin embargo Nehemías iba hacia adelante porque había tomado una responsabilidad enorme y había creído en lo que Dios le había mandado. Él vino y se embarazó del proyecto. Él tomó el proyecto de Dios como una gran responsabilidad y fue con una estrategia que le dio Dios y con esa estrategia venció. Amén. Con esa estrategia los muros de Jerusalén fueron restituidos, ¿verdad? Amén. A pesar de toda la oposición que él tuvo, pero él fue siempre hacia adelante. Amén. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, nos dice así, Johnny. Podemos notar por el verso anterior que nunca iba a haber un árbol plantado o puesto cerca del altar de Dios. Esto era para impedir que los pensamientos de ídolos paganos y falsos dioses de reencarnar en árboles, de siquiera tener un lugar cerca del culto del verdadero Dios. Lo que quiero enfatizar en este tratado es que Dios no acepta el culto a ningún árbol, porque esto trae raíces babilónicas de maldad. Aunque usted no lo haga con ese sentido, la maldición está. Es claro, Johnny, es claro que todas estas prácticas, la gente dice, pero es que es lindo. Lo hablamos con el tema de Halloween. ¿Por dónde entra Satanás? Por los más chiquititos. Siempre Satanás va a entrar por la parte de los niños. Igual ahora. ¿Cuál es el tema del adulto? El tema del adulto
El adulto lo hace para quedarle bien a los chiquitillos. Yo lo viví, pobrecito, para que tengan la experiencia de ir a ver al árbol y recoger sus regalos y la ilusión. Pero la cita dice, la maldición está. Así es. La maldición está ahí. Por más que se le adorne, por más que se le ponga una cosa y otra, la Biblia es clara. La Biblia es clara, clara en sus 4 ángulos. Ahí no hay para dónde coger. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es precisamente hacer esto. Anunciar, enseñar y predicar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? Es algo que usted y yo, amado hermano, tenemos que tomar como una responsabilidad, tomar como parte de nuestra vida el vivir la palabra, el estudiarla, el enseñarla, ¿verdad? Porque eso fue lo que Dios nos dijo. Pablo decía, deudor soy. Pablo decía, deudor soy. ¿Qué era lo que decía Pablo? Pablo decía que él había recibido de Dios una gran tarea y era que lo que él recibió, él lo tenía que dar. Conclusión hasta aquí. Hasta aquí vamos con el árbol. ¿Qué podemos entender sobre el árbol de Navidad? ¿Es un dios? ¿Es la diosa Acera? ¿Qué podemos entender? Definitivamente, es una costumbre pagana, ¿verdad? De eso no hay duda. Y por más que se adorne de una forma y de otra, se le ponga aquí, se le ponga allá, es un árbol. No tiene vida, no tiene nada. Y vea un detalle muy importante, Johnny. Dice que lo cortaban y lo llevaban al templo. Ajá. O lo cortaban o lo llevaban a la casa. Ajá. ¿Qué hacemos hoy? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahora ya no lo cortan así, van y lo compran. Sí. Van y Pero sí, lo siguen cortando. Y sí, lo siguen cortando. Y si no lo compran, lo compran. Y si no es un árbol natural, van y hay un montón de árboles artificiales. O sea, por más que se le ponga, sigue siendo un ídolo. Un ídolo. Sigue siendo una costumbre pagana. Vamos a ir un poquito a la historia, Johnny, porque ya tocamos citas bíblicas, pero vamos a ir un poquito a la historia. ¿Quién era esta diosa Acera? Esta diosa Acera, vemos ahí, vamos a seguir leyendo, vamos a la siguiente. Dice así, en primer lugar, todos los verdaderos creyentes deben saber, entender y aceptar que la fiesta de la Navidad no tiene su origen en el cristianismo. Tal vez una pequeña aclaración. La palabra Navidad no existe en la Biblia. Exacto. Sí. No existe. No existe. Tampoco existe la palabra natividad. Pero sí existe la palabra nacimiento, ¿verdad? Sí existe la palabra nacimiento. Eso es un dato importante a tomar en cuenta. Vamos a ir a una cita aquí, Mateo, para que los hermanos que están en la casa, ya la tomamos la vez pasada, pero vamos a repasar la cita. Está en Mateo 2:11. ¿Qué dice, hermano? ¿Se acuerdan que los reyes de Oriente llegaron? Supuestamente la tradición dice que llegaron al pesebre a ofrecerle los tributos en el pesebre. Pero ¿qué dice la verdad? ¿Qué dice la escritura? Que es totalmente diferente. Sí. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no se volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué increíble, ¿verdad? Era una casa, no era un pesebre. No dice un pesebre. No dice un pesebre. ¿Cuánto tiempo ya tenía el muchachito aquí ya? Ya, no sé, pero no llegaron el mismo día. No. Ya tenía sus días. Sí. Y ya estaba en una casa. Acuérdense que no había lugar. Ajá. No había lugar. ¿A dónde estaba el bebé? El bebé fue a nacer en un pesebre. De ahí fue trasladado a una casa donde estuvo y muy posiblemente después llegaron los reyes de Oriente. Sí, correcto. Que se les llaman los reyes magos. Los reyes magos. La tradición dice que son 3, pero la Biblia no dice que son 3.
ni que son magos. Tampoco dice que son magos. Así es. Pero sigamos con la cita. Vamos con la cita. Dice, va aquí lo que hablábamos, sino en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo, la historia relata que en aquel entonces se veneraba a una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según la religión pagana de aquel tiempo había concebido virginalmente. Según la tradición, estamos hablando de 2600 años antes de Cristo. María ni existía. No. No existía ni Jesús. Pero ya se hablaba de un hijo y la mamá y de un árbol. Es tremenda esa cita, esa historia, esa parte de la historia. El primer poderoso de la tierra, Nimrod. El esposo de Semiramis. Su esposa Semiramis y su hijo Tammuz. ¿Una imitación de qué? De la Trinidad. De la bendita y santa Trinidad de Dios, ¿verdad? Ajá. Eso es una imitación vulgar y maléfica satánica de Dios, ¿verdad? Qué terrible. Pero lo más impresionante, Johnny, y aquí pues tenemos que decirlo con todo el dolor, cómo Satanás ha cegado las mentes de las personas para creer esta abominación. Porque los ha cegado. Sí. Los ha cegado hasta el día de hoy. Y cegado y engañado y manipulado, ¿verdad? Porque curiosamente, o tal vez no, tal vez hay mucho desconocimiento de la historia, tal vez sí, hay mucho desconocimiento, muchas personas que sencillamente van a un lugar y se les dice esto es así, 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 y esas personas no se preocuparon o no se preocupan de ir a la historia realmente, a ver qué era, por qué, de dónde viene esto, de dónde viene lo otro, sencillamente van y lo que les dijeron eso es. Y yo creo que ahí, con todo respeto, creo que ahí está el asunto mal, ¿verdad? Claro. Porque yo siempre, cuando estoy con algún grupo o en algún lugar, yo siempre les digo, si lo que yo les estoy diciendo no está en la Biblia, primero, no lo crean. Segundo, inmediatamente llámenme la atención. Claro. Llámenme la atención, porque si yo estoy hablando cosas que no están en la Biblia, les estoy enseñando mal. Claro. Y si ustedes aceptan esa mala enseñanza, pues también son responsables de lo que está pasando. Claro. O sea, yo tengo que ser responsable con mi vida. Y como responsable, si yo escucho a alguien en un púlpito, donde sea, hablar cosas que no están en la Biblia, como si estuvieran, y yo me quedo callado y no digo nada, Soy parte de. yo soy parte de, exactamente. Y cuidado, nos hacemos cómplices de estas prácticas. Ahí donde dice eso, Johnny, es interesante porque son muy pocas personas las que se confrontan tal vez con un dirigente grande, llámese un apóstol ahora, o llámese un pastor, llamarlo aparte y decirle, vea, pastor o apóstol, no sé cómo se llamará, bueno, el nombre, y decirle, vea, me parece que está equivocado en esto, en esto, en esto, en esto. Tal vez por el temor, por tocar ciertas fibras, porque vemos con los dirigentes de Israel. A los dirigentes de Israel el Señor llegó, los confrontó igual. Y los dirigentes de Israel menos que hicieron era como hacerle un bullying al Señor, pero el Señor no tenía eso que tenemos nosotros. Tal vez que a veces nos quedamos... Su sí era sí y su no era no. Exactamente. Y así tenemos que ser. Correcto. Así tenemos que ser. Pero a veces por la no... por no tener las herramientas bíblicas, a veces no nos confrontamos y nos quedamos callados. Eso es una. La otra es que muchos hermanos tal vez no han entendido quiénes son. Tal vez no han entendido que tienen una identidad.
que Cristo los ha revestido. Cristo nos ha revestido, estamos revestidos de Cristo. Amén. Tenemos la identidad de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y tal vez muchos hermanos, sin querer queriendo, ¿verdad?, no han podido introyectar esta parte de la Biblia, en donde dice la Biblia muy clarito, el que está conmigo, un espíritu es conmigo. Dice Jesucristo. Claro. Entonces, si nosotros logramos entender con claridad estos conceptos, vamos a poder tener no solo las herramientas, sino el denuedo, la autoridad y el respaldo de Dios para poder conversar con educación, con consideración, con tolerancia, con mucho amor. pero con amor, pero con mucha firmeza a una persona que esté diciendo o enseñando cosas que no están en la Biblia. Con mucho amor, exactamente. Seguimos con la siguiente. Dice así. Johnny, ¿se gusta leerlo? Aquel hijo era la encarnación del dios Sol, Ra. Para los egipcios, Baal para los caldeos. Su alumbramiento su alumbramiento se celebraba con fiestas en las que árboles eran adornados con cerezas rojas y bolas brillantes que representaban al sol, y se practicaban perversiones sexuales. Cualquier alusión al actual es meramente casual. No es casual. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente y una vez vamos evacuándola. Johnny. La costumbre del árbol surgió de la creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tammuz, afirmaba que durante una noche se desarrolló un árbol verde de un tronco muerto. El tronco era Nimrod, su esposo muerto. Génesis 10:9. De esta manera el árbol de pino es el símbolo de Nimrod, renacido en Tammuz, lo que llevó al culto de la madre y el hijo, elevándose ambos a la estatura de divinidades. Semiramis pasó a ser la reina del cielo. Luego le denominaron Astarot, Diana, Isis, Astartet, Acera y su hijo Baal. Y ahí, pues no lo dice ahí más, pero de ahí comenzó una transformación, una traslación más bien de los nombres, ¿verdad? Recordemos que todo esto hermano, viene de Babilonia. Todos estos nombres, Tammuz es el hijo, Semiramis es la misma Acera y Nimrod era el nieto de Noé. Ajá. Era el nieto de Noé, tenemos que entender eso. Correcto. O sea, esto no nació en esta época. Esto es una tradición que viene desde la Torre de Babel y tenemos que trasladar el acontecimiento a donde es. Por eso es que cuando estudiamos Daniel hay 4 bestias y las 4 bestias son imperios. Esos imperios, cada uno de esos imperios representa primero un poderoso, un lugar poderoso, una ¿cómo decirle? Una identidad. Una identidad, exactamente. Pero también hoy en día tenemos de todas esas bestias. Tenemos un poquito de cada de esas bestias. ¿Por qué? Porque Satanás ha ido perfeccionando la estrategia en cada periodo que ha estado en diferentes bestias. Como decirle el oro, la plata, el bronce y el hierro mezclado con oro. Son 4 elementos que hay. En cada elemento vemos la degradación de oro pasa a plata y de plata pasa a bronce. Se va degradando el metal hasta que llega mezclado con barro. Entonces la degeneración del pensamiento no va a ser tan puro. O sea, todas esas doctrinas que nacieron en Babilonia van a florecer en este periodo. Así es. Y eso es tremendo. Eso es tremendo porque lo vemos palpable. Y le encajan a Semirame todos estos nombres. Astartet, Diana, Isis, Astarte, Acera. Y hoy la conocemos como la Virgen María.
Que no es en realidad, o sea... Porque la Virgen María, digamos, usted las características, y eso tal vez sería bonito más adelante, Johnny, presentarle al pueblo que nos está escuchando las características verdaderas de la Madre de Dios. Bíblicamente, sacar perdón, todas las citas bíblicas. Perdón, ahí creo que hay un pequeñísimo error. María no es la Madre de Dios. Bueno, la Madre de Jesús, perdón. Sí, La Madre María de es la Madre de Jesús, sí, no la Madre de la Dios. Madre de Jesús, sí, perdón. Ajá. Y también aquí, no es que Astartot es María, no, no es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que se le vinieron poniendo nombres y nombres y nombres y se le cambiaron los nombres, ¿verdad? María es la Madre de Jesús y hay un gran, nosotros tenemos un gran respeto por ella porque es la Madre de Jesús. Claro. Pero es la Madre de Jesús. Claro. Eso indudablemente no tiene ninguna duda, ¿verdad? Para nosotros no tiene ninguna duda. Pero también tenemos que enseñarle a la gente que estos nombres fueron puestos 2600 años antes de que naciera María. Correcto. Entonces, esto no tiene que ver nada con la Reina del Cielo. Porque vamos a ver una cita donde habla de la Reina del Cielo. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente lámina, que es un árbol de Nimrod. Eso es una escultura, es una estructura que fue sacada de los bloques de allá en ¿dónde está en Arabia? ¿Dónde era Hussein? ¿Ese lugar? Irak. De Irak, ahí sacaron excavaciones y sacaron estas como esculturas donde se le adoraba al árbol de Nimrod. Prosigamos con la siguiente. Dice así. Johnny. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano, que es el imperio que celebraba el 25 de diciembre el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Bueno, ahí estamos viendo el día, básicamente, de la fiesta de este Ra, del dios Sol, que se llamaba Tamuz. Bueno, básicamente estamos diciendo que el 25 de diciembre es el nacimiento de Tamuz, el solsticio de invierno. Correcto, según las enseñanzas babilónicas, ¿verdad? Según la tradición. La tradición babilónica. Ahora vamos con esta cita que es bastante impresionante, Johnny. Si quieres la lees. La siguiente. Esta pagana festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, guirnaldas. Y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativas alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo. Era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. ¿Qué podemos entender ahí con esta mujer, Reina del Cielo? ¿Johnny? Bien, como lo hemos venido diciendo, esta Reina del Cielo no es María. Correcto. No es María, ¿verdad? No es María. Esta Reina del Cielo es una divinidad pagana, ¿verdad? Que se nombra en este versículo bíblico. Definitivamente Dios nos advierte acerca de todas estas cuestiones. Mire, no hay cosa oculta para Dios. No hay nada oculto para Dios. Dios a usted y a mí nos dio todas las herramientas, nos dio toda la información que necesitamos para
sostenernos en la fe, sostenernos en el Evangelio de Jesucristo, vivir para Él. Dios nos dio todo. Fuera de la Biblia, ¿qué es lo que hay? ¿No? Fuera de la Biblia, ¿qué es lo que hay? Vamos a encontrar sutilezas, vamos a encontrar artimañas, vamos a encontrar una serie de propuestas que no son bíblicas, pero que se disfrazan de Biblia. Entonces, todas estas cosas, Dios nos ha prevenido con estas citas bíblicas. Claro, vamos a una cita, bueno, ahorita vamos a ir a la cita, pero sigamos con la siguiente, y vamos a ir a la siguiente, y vemos ahí la Reina del Cielo. La Reina del Cielo, de los cielos, es un título dado a la Virgen María, la Madre de Jesucristo, por los cristianos, sobre todo por la Iglesia Católica Romana. Y también es cierta, en cierta medida, en la anglicana, luterana y las iglesias ortodoxas, a los que el título es una consecuencia de disputa, del concilio de Éfeso del siglo V, donde la Virgen María fue proclamada Teotosco, es decir, Madre de Dios. Que lo que estábamos hablando ahora, que no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús. Aparte de eso, esta cita que vamos a ver ahorita fue puesta en Jeremías. Y para la época de Jeremías es paralelo con Daniel. Es paralelo con Daniel. Estamos hablando estamos hablando casi de 1000 años, 1500 años antes de el nacimiento de Jesús. Entonces, no pretendía que no existía María. Entonces, la gente tiene que entender que todo esto que estamos hablando fue pasado y un sistema que ha sido utilizado para proteger todas las doctrinas paganas de Babilonia, encajó esta deidad pagana en la madre de Jesús. Tal vez es un tema muy profundo, pero quizás someramente lo tocamos. Aquí cuando dice la Madre de Dios, tenemos que entender algo. Dios encarna, Dios se hace hombre. Jesús viene al mundo en representación de Dios, ¿verdad? Aunque era Dios, ¿verdad? Y nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Él fue el único hombre con las dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando se habla de la Madre de Dios, tenemos que entender si realmente María fuera la Madre de Dios, fuera mayor que Dios. Claro. Y nada más apartado de la verdad y la realidad bíblica que eso. No, Dios no tiene fin, Dios no tiene principio, ¿verdad? Dios. Pero cuando hablamos de Jesús, sí podemos, entonces, no solo podemos, la Biblia lo dice, Jesús nació de la madre de María. Jesús nace de María, ¿verdad? Dando a entender que el nacimiento de Jesús es un nacimiento humano. Totalmente Tenía humano. que nacer en nuestra naturaleza. Totalmente natural, como nacieron ustedes y como nacimos nosotros. Correcto. Es un nacimiento natural. Ahí es donde encaja la madre de Jesús, María, encaja como la madre de Jesucristo hombre. Y otro acontecimiento. Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. Otra característica que la madre de Jesús llevó una tórtola en símbolo de su pecado. Ajá, correcto. Y la tradición dice que María no tenía pecado. Si hubiera sido en esa condición, que María no tuviera pecado para que Jesús no tuviera pecado, pues básicamente no nos hubiera podido rescatar. No nos hubiera podido rescatar. No. El rescate tenía que ser en nuestra naturaleza.
Ajá, correcto. Dice, Él vivió. en mi madre, ¿cómo fue? He sido formado en pecado. En pecado he sido concebida, En dijo, pecado he sido concebido. dijo el Salmo 51. ¿Ok? Entonces, en esa condición tenía que venir Jesús también para poder rescatarnos del pecado en que estábamos. Ok, él no pecó, Él no pecó. con toda Venía claridad. en Jesús esa- no pecó, pero vino en la condición humana. correcto, 4000 Vino años. sufrió la tentación. Claro. Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús se cansó, Jesús se rió, Jesús como un ser humano Claro. común y corriente. Tuvo un desarrollo embrionario como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Y tuvo un desarrollo ya fuera del vientre como cualquier otro ser humano, Ok. ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina porque ya vamos cerrando. Vemos las diferentes deidades. La primera es Acera. Y ahí vamos hasta llegar a la que conocemos hoy. Ujú. Pero les vuelvo a decir, esta entidad fue puesta en los hombros de María. Ella no es. Esta es Semiramis. Correcto. Ella todas esas entidades fueron puestas en la que conocemos hoy como María, pero no es. Correcto. María, la Madre de Dios, no está en ninguna de esas entidades, de esas deidades paganas. No es ella. Porque no es ella. Si la viéramos con características, como dice la Biblia, las características de María, nada de eso calzaría. No. Nada de eso calzaría. No, María fue una mujer de un gran Súper respeto, especial. de un gran testimonio, por algo Dios la escoge Y de para obediencia. llevar a su santo ser, Y de obediencia. obediente, sumisa al Señor. Así es que estas imágenes nada tienen que ver con la verdadera madre del Señor Jesucristo. Ok. Vamos a la cita que estamos hablando, Johnny, con esto vamos cerrando. La siguiente dice así. ¿La lees o la leo? Como gustes. Vamos a ver, dice aquí. Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. 2600 años antes de que María naciera, ya se hablaba de la reina del cielo. Así es. Se hablaba del niño y se hablaba del árbol de Navidad. Se hablaba de todas estas cosas, exactamente. Entonces, no es casualidad, ¿verdad? Tampoco nos estamos sacando un as de la manga, no estamos inventando nada. Es lo que la historia nos dice. Ahora sí, tome una decisión. Correcto, exactamente. Es necesario que nosotros meditemos en estas cosas, porque es necesario, amados del Señor. Si nosotros no hiciéramos esto, seríamos también responsables, o más bien seríamos cómplices de la mundanalidad que ahorita se está viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Amado, usted tiene la Biblia. Amén. Usted tiene la Biblia está en sus manos, léala, estúdiela, vívala, practíquela, pídale al Espíritu Santo revelación acerca del tema que hoy estamos hablando. No nos crea a nosotros, vaya a la Biblia, ahí va a encontrar usted respuestas, ahí va a encontrar usted la verdadera historia de esto. No nos crea, que vaya estudie. Vaya a la Biblia, claro. Y si usted encuentra algo de lo que nosotros hemos mencionado, no lo encuentra en la Biblia, llámenos. Claro. 8464-1111. Nos escribe por WhatsApp, nos escribe por Facebook. Lo vuelve a ver, lo vuelve a analizar. La otra semana, si Dios quiere, este tema va a quedar ya en el canal en YouTube. También lo puede agarrar, lo puede revisar, lo puede pasar. Haga el tema lo que usted quiera, lo que usted desee. Terminamos con esta cita y con ese panorama de tantos árboles que están al fondo. Dice así, Deuteronomio 16:21, dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor, tu Dios, que te habrás hecho. Así es que todos, amigos, somos laicos en acción. Johnny, muchísimas gracias. Bendito sea Dios. Y esperemos la próxima semana. La otra semana venimos con Santa Claus. Vamos a hablar de Santa Claus. A ver quién es el que está atrás de todo esto.
¿Ok? Bendiciones, hermanos. Nos esperamos la próxima semana. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.